Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. El último alquimista. Carlos era apenas un aprendiz en los talleres olvidados de la vieja ciudad, donde los hornos apagados y los frascos polvorientos guardaban secretos que nadie se atrevía a tocar. Su maestro había desaparecido hacía años, dejando tras de sí un silencio inquietante y un conjunto de fórmulas incompletas que parecían no tener sentido. Una noche, mientras la luna bañaba las piedras del laboratorio con un resplandor plateado, Carlos descubrió un pergamino escondido en el doble fondo de un cofre. Las letras estaban escritas con tinta oscura que aún brillaba, como si se resistiera al paso del tiempo. «Esto no es alquimia común», susurró, con el corazón acelerado. Las fórmulas hablaban de transmutaciones imposibles, de metales que podían convertirse en energía pura, de elixires capaces de alterar la memoria de los pueblos. Carlos comprendió que no se trataba solo de experimentos, eran secretos que podían cambiar el curso de la historia. El aprendiz, temblando entre la emoción y el miedo, decidió que debía continuar lo que su maestro había empezado. Pero pronto descubriría que no era el único interesado en esas fórmulas olvidadas. Carlos encendió el viejo horno de piedra y el aire del taller se llenó de un olor metálico, como si el tiempo mismo se derritiera en las brasas. El pergamino que había encontrado temblaba entre sus manos. Las fórmulas brillaban con un fulgor inquietante y cada símbolo parecía moverse como criatura viva. El aprendiz mezcló polvos olvidados en un crisol, vertió líquidos que chisporroteaban con destellos azules, y el laboratorio entero vibró como si despertara de un sueño. Las paredes, cubiertas de hollín, comenzaron a reflejar figuras antiguas, alquimistas que habían desaparecido siglos atrás, observando en silencio su osadía. De pronto, la mezcla estalló en un resplandor dorado. Una esfera de luz flotó sobre la mesa, pulsando como un corazón. Carlos retrocedió, con los ojos abiertos de asombro. Aquello no era un simple experimento, era un fragmento de poder puro, una fórmula capaz de alterar la memoria de los pueblos, tal como el pergamino había advertido. El eco de pasos resonó en el pasillo. No estaba solo. Otros habían sentido el despertar de la alquimia prohibida. La sombra de figuras encapuchadas se proyectó en la entrada y una voz grave rompió el silencio. El último alquimista no debe existir. Carlos comprendió que su destino acababa de sellarse. El conocimiento que había desenterrado no solo podía cambiar la historia, sino que también lo había convertido en objetivo de quienes temían ese poder. Carlos retrocedió un paso. El resplandor dorado aún flotaba sobre la mesa, latiendo como un corazón prohibido. Las figuras encapuchadas avanzaron lentamente, sus sombras alargándose por las paredes del taller. El aire se volvió pesado, cargado de un silencio que parecía contener siglos de secretos. El aprendiz apretó el pergamino contra su pecho, consciente de que aquel conocimiento no podía caer en manos equivocadas.
La esfera de luz vibró con fuerza, como si respondiera a su miedo, y un destello iluminó los rostros ocultos de los intrusos. Por un instante, Carlos vio en sus ojos la codicia y el temor mezclados. Sabían lo que esa fórmula significaba. Uno de ellos extendió la mano, con voz grave y firme. «Entrégalo, muchacho. Ese poder no te pertenece». Carlos sintió el peso de la decisión. Podía huir, podía rendirse, o podía aceptar el destino que la alquimia le imponía. El fuego del horno rugió como si alentara su valentía, y el aprendiz comprendió que ya no era un simple estudiante, era el último heredero de un legado que podía cambiar la historia. Con un gesto decidido, levantó la esfera de luz. El taller entero se estremeció y las paredes comenzaron a abrir grietas que revelaban símbolos ocultos, fórmulas que habían permanecido dormidas durante siglos. La alquimia prohibida despertaba y Carlos estaba en el centro de su renacimiento. Carlos sostuvo la esfera de luz con ambas manos y el resplandor dorado iluminó su rostro decidido. Las figuras encapuchadas avanzaban, pero el taller parecía protegerlo. Las paredes vibraban, los símbolos ocultos se encendían como estrellas y el fuego del horno rugía con una fuerza ancestral. El aprendiz comprendió que la alquimia prohibida no era solo conocimiento, sino un pacto con el tiempo mismo. Cada fórmula era una llave y él había abierto la primera puerta. La esfera pulsó con intensidad, proyectando un eco que atravesó la ciudad dormida. En las calles, los relojes se detuvieron por un instante y los habitantes sintieron un escalofrío sin saber por qué. Los intrusos retrocedieron, cegados por la luz. Uno de ellos gritó con furia: «Ese poder destruirá el mundo». Carlos, con el corazón ardiendo, respondió con voz firme: «No destruirá nada, será usado para cambiarlo». La esfera se fragmentó en 1000 destellos que se incrustaron en los muros, revelando fórmulas aún más antiguas. El taller entero se transformó en un santuario de alquimia y Carlos se convirtió en su guardián. Los encapuchados huyeron, sabiendo que el aprendiz había dejado de ser aprendiz. El último alquimista había nacido y con él el destino de la historia comenzaba a reescribirse. Carlos avanzó entre el resplandor dorado que aún impregnaba el taller. El aire estaba cargado de energía, como si cada molécula vibrara con la memoria de los antiguos alquimistas. Los símbolos recién revelados en las paredes parecían observarlo, aguardando su decisión. El aprendiz, ahora transformado en guardián, comprendió que las fórmulas no eran simples recetas, eran llaves para alterar la esencia misma del mundo. El pergamino ardía en sus manos con un calor extraño, y cada palabra escrita parecía susurrar un destino distinto. Fuera del taller, la ciudad comenzaba a sentir los efectos. Los relojes se detenían por segundos, las campanas resonaban sin que nadie las tocara, y los habitantes miraban al cielo con temor. El eco de la alquimia prohibida se expandía más allá de las paredes, anunciando que algo había despertado. Carlos cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que los encapuchados regresarían, que otros vendrían atraídos por el poder, pero también sabía que no podía retroceder. El último alquimista no era un título, era una carga, un destino que lo obligaba a caminar entre la luz y la sombra.
El fuego del horno rugió una vez más y la esfera fragmentada comenzó a recomponerse lentamente, como si quisiera renacer. Carlos extendió la mano y la sostuvo, consciente de que cada decisión que tomara a partir de ese instante reescribiría la historia. El resplandor dorado se expandía por el taller como un río de fuego contenido. Las fórmulas inscritas en los muros vibraban con un murmullo antiguo y cada símbolo parecía latir como si tuviera vida propia. El aire se volvió denso, cargado de un poder que no pertenecía al presente, sino a una memoria ancestral que reclamaba ser despertada. Las figuras encapuchadas, aún temblando por la luz, se detuvieron en el umbral. El miedo y la codicia se mezclaban en sus gestos, incapaces de decidir si avanzar o huir. El santuario de alquimia los rechazaba, como si la propia piedra se negara a permitir su entrada. El aprendiz, convertido en guardián, alzó la esfera recomponiéndose entre sus manos. La energía se derramó en ondas que atravesaron la ciudad y las campanas resonaron solas, anunciando un cambio inevitable. En las calles, los habitantes miraban al cielo teñido de rojo y oro, presintiendo que la historia estaba siendo reescrita en ese instante. El pergamino ardió con un fulgor final, revelando una última inscripción. El último alquimista no es quien domina la materia, sino quien decide el destino. La elección estaba hecha. El legado prohibido había despertado, y con él un nuevo ciclo comenzaba. La ciudad entera parecía contener la respiración. El eco de la alquimia prohibida se había extendido más allá de los muros del taller, y las campanas seguían resonando solas, como si anunciaran un destino inevitable. El cielo, teñido de rojo y oro, se abría en grietas luminosas que revelaban constelaciones desconocidas. Los símbolos en las paredes ardían con un fulgor cada vez más intenso, y el pergamino, reducido a cenizas, dejó tras de sí una inscripción invisible que solo Carlos podía leer en su mente. Era un juramento, un pacto que lo unía para siempre con el legado de los alquimistas desaparecidos. Las figuras encapuchadas, incapaces de soportar la fuerza que emanaba del santuario, se desvanecieron en la penumbra, dejando tras de sí un silencio cargado de amenaza. No habían sido derrotados, solo expulsados, y Carlos sabía que regresarían con más fuerza. El aprendiz convertido en guardián se mantuvo firme. La esfera, recomponiéndose en sus manos, latía como un corazón nuevo, y cada pulso marcaba el inicio de un ciclo distinto. El último alquimista no era un título, sino una responsabilidad que lo obligaba a caminar entre la creación y la destrucción. El mundo había cambiado en ese instante. La historia comenzaba a escribirse de nuevo, y el nombre de Carlos quedaría grabado en ella como el portador de un poder que podía salvar o condenar. El santuario vibraba como si respirara. Las fórmulas recién reveladas se entrelazaban en los muros, formando constelaciones de símbolos que parecían narrar una historia perdida. El resplandor dorado se tornó más profundo, y la esfera, recomponiéndose lentamente, comenzó a proyectar imágenes en el aire. Escenas de alquimistas antiguos, ciudades que habían prosperado gracias a su arte, y guerras desatadas por quienes buscaban dominarlo. El aprendiz, convertido en guardián, observaba con atención.
Cada visión era una advertencia y una promesa. El poder que ahora sostenía podía reconstruir imperios o reducirlos a cenizas. El eco de las campanas seguía resonando en la ciudad y los habitantes, confundidos, se reunían en las plazas, presintiendo que algo más grande que ellos había despertado. Las sombras de los encapuchados se disolvieron en la distancia, pero su amenaza permanecía. El legado prohibido había atraído miradas peligrosas, y Carlos sabía que pronto la ciudad sería escenario de disputas que trascendían lo humano. El fuego del horno rugió una última vez, como si sellara un pacto. La inscripción invisible en su mente se grabó con claridad. El último alquimista no guarda secretos, los convierte en destino. El ciclo estaba abierto. La historia comenzaba a girar en torno a un solo nombre, y el mundo entero pronto conocería el peso de esa elección. Las calles de la ciudad se estremecieron bajo un murmullo invisible. El despertar de la alquimia prohibida había dejado huellas en cada rincón. Las fuentes emanaban agua luminosa, los relojes marcaban horas imposibles y las campanas seguían resonando como si anunciaran un destino que nadie podía comprender. En lo alto de las torres, las inscripciones antiguas comenzaron a brillar, revelando fórmulas que jamás habían sido vistas por los habitantes. Era como si la ciudad misma reconociera al nuevo guardián y se abriera para él. El aire estaba cargado de presagios y los ecos de los alquimistas desaparecidos parecían susurrar desde las piedras. El aprendiz convertido en último alquimista se mantuvo firme en el centro del santuario. La esfera, ahora completa, latía en sus manos como un corazón que no pertenecía a ningún ser vivo, sino al tiempo mismo. Cada pulso era una promesa y una advertencia. El poder podía reconstruir o destruir, sanar o condenar. Las sombras que habían huido no tardarían en regresar, atraídas por la fuerza que se expandía más allá de los muros. Sin embargo, el guardián ya no temía. Había aceptado el pacto y con él la certeza de que su nombre quedaría grabado en la historia como el portador de un legado que trascendía generaciones. El ciclo estaba abierto y el mundo entero pronto conocería la era del último alquimista. El silencio tras la huida de los encapuchados no trajo calma, sino un presagio. La ciudad entera parecía latir al compás de la esfera que Carlos sostenía, como si cada piedra, cada torre y cada calle estuviera conectada a su nuevo poder. El aire se impregnó de un murmullo profundo, semejante a voces antiguas que reclamaban ser escuchadas. Las fórmulas en los muros comenzaron a reorganizarse solas, trazando un mapa que no correspondía a ningún territorio conocido. Era un diseño vivo, un entramado de símbolos que revelaba rutas ocultas, puertas hacia lugares donde la alquimia había sido desterrada siglos atrás. El santuario se transformaba en un puente entre mundos. En las plazas, los habitantes se reunían bajo el cielo desgarrado por luces rojas y doradas. Nadie comprendía lo que ocurría, pero todos sentían que la ciudad estaba cambiando. Algunos rezaban, otros huían,
y unos pocos se arrodillaban, convencidos de que un nuevo ciclo había comenzado. La esfera, ahora completa, emitió un pulso que atravesó las murallas y alcanzó las montañas lejanas. Allí, en cavernas olvidadas, otros símbolos despertaron, y con ellos guardianes dormidos que pronto buscarían al portador del legado. El último alquimista había abierto más que un secreto. Había desatado un llamado que resonaría en todo el mundo. Las montañas lejanas respondieron al llamado con un eco profundo, como si la tierra misma despertara. En cavernas ocultas, símbolos antiguos comenzaron a arder, revelando guardianes que habían dormido durante siglos. El pulso de la esfera los convocaba, y cada uno llevaba consigo fragmentos de fórmulas olvidadas, piezas de un rompecabezas que solo el último alquimista podía completar. La ciudad, mientras tanto, se transformaba. Las fuentes brillaban con agua dorada, los relojes marcaban horas imposibles, y los habitantes sentían que caminaban dentro de un sueño. Algunos se arrodillaban, convencidos de que presenciaban el nacimiento de una nueva era. Otros huían, temerosos de que la alquimia prohibida trajera consigo la ruina. En el santuario, el fuego del horno se extinguió lentamente, dejando un silencio solemne. La esfera, ahora estable, proyectó un mapa luminoso en el aire. Rutas que atravesaban desiertos, mares y bosques, hasta llegar a un círculo marcado con un símbolo desconocido. Era el destino final del legado, el lugar donde la alquimia alcanzaba su forma más pura. El guardián comprendió que su viaje apenas comenzaba. La ciudad había sido el despertar, pero el mundo entero aguardaba. Y en cada rincón, aliados y enemigos se alzaban, atraídos por el poder que ahora latía en sus manos. La era del último alquimista se expandía más allá de las murallas, y el tiempo mismo parecía inclinarse hacia un nuevo ciclo. Hola, soy Carlos, aprendiz de alquimia. Crecí entre polvo y silencio, siempre buscando en los rincones del taller de mi maestro respuestas que nadie más se atrevía a buscar. Ahora me encuentro en el santuario de las fórmulas prohibidas, rodeado de símbolos que laten como estrellas vivas. En mis manos sostengo una esfera que no pertenece al mundo común, un corazón de luz que pulsa con el tiempo mismo. Siento miedo, porque sé que este poder puede destruir tanto como salvar. Pero también siento esperanza, porque quizás sea la llave para reconstruir lo que fue perdido. Temo a las sombras que me persiguen, a los encapuchados que desean arrebatarme este legado. Temo a mí mismo, a la posibilidad de que mi ambición me lleve a repetir los errores de los antiguos alquimistas. Mi plan es seguir el mapa que la esfera me ha mostrado, viajar más allá de las murallas, cruzar desiertos y mares, hasta llegar al círculo marcado con el símbolo desconocido. Allí, según las visiones, se encuentra el origen de la alquimia pura. Aspiro a ser más que un guardián, quiero ser puente entre lo que fue y lo que puede ser. No busco gloria, busco equilibrio. El mundo está cambiando, y yo debo cambiar con él. Soy el último alquimista, y mi destino es decidir si este poder será condena o salvación. Oscuridad, estrellas. Las montañas respondieron con un rugido profundo,
como si la tierra misma despertara de un sueño milenario. El mapa proyectado por la esfera ardía en el aire, trazando rutas imposibles que se extendían más allá de los horizontes conocidos. Cada línea brillaba como un río de fuego y en su centro el símbolo desconocido latía con una fuerza que parecía llamar al guardián por su nombre. La ciudad, mientras tanto, se transformaba en un escenario de presagios. Las torres resonaban con ecos metálicos, los relojes marcaban, las montañas respondieron con un rugido profundo, como si la tierra misma despertara de un sueño milenario. El mapa proyectado por la esfera ardía en el aire, trazando rutas imposibles que se extendían más allá de los horizontes conocidos. Cada línea brillaba como un río de fuego y en su centro el símbolo desconocido latía con una fuerza que parecía llamar al guardián por su nombre. La ciudad, mientras tanto, se transformaba en un escenario de presagios. Las torres resonaban con ecos metálicos, los relojes marcaban horas inexistentes y los habitantes se debatían entre la fe y el miedo. Algunos se reunían en procesiones silenciosas, convencidos de que el último alquimista era un enviado de los antiguos. Otros se ocultaban, temerosos de que la alquimia prohibida trajera consigo la ruina. El santuario se convirtió en un faro. Desde sus muros la luz alcanzaba los confines del mundo, despertando guardianes olvidados y atrayendo enemigos invisibles. La esfera, firme en las manos del aprendiz convertido en guardián, pulsaba como un corazón que no pertenecía a ningún ser vivo, sino al tiempo mismo. El legado prohibido ya no era secreto, era llamado, era destino, y en cada rincón del mundo fuerzas ocultas comenzaban a moverse, atraídas por el eco de la alquimia que había vuelto a respirar. El viaje estaba apenas comenzando. Las rutas del mapa ardían como venas de fuego suspendidas en el aire. Cada línea conducía hacia territorios olvidados, y el símbolo central latía con un ritmo que parecía marcar el destino del mundo. El santuario se había convertido en un faro, y su luz alcanzaba incluso las montañas más lejanas, despertando guardianes que habían dormido durante siglos. La ciudad ya no era la misma. Las torres resonaban con ecos metálicos, las fuentes brillaban con agua dorada, y los habitantes se debatían entre la fe y el miedo. Algunos proclamaban el nacimiento de una nueva era. Otros se escondían, convencidos de que la alquimia prohibida traería ruina. El nombre del guardián comenzaba a circular en susurros, como si la historia se escribiera en tiempo real. En las cavernas, los guardianes despertados abrían los ojos por primera vez en siglos. Sus cuerpos eran sombras vivas, talladas en piedra y fuego, y cada uno llevaba consigo fragmentos de fórmulas que completaban el legado. El pulso de la esfera los guiaba, y pronto comenzarían a caminar hacia la ciudad. El aprendiz convertido en último alquimista comprendió que el viaje estaba apenas comenzando. El mapa no era solo un destino, era una prueba. Cada ruta escondía desafíos, cada símbolo representaba una elección, y en cada elección el mundo entero se inclinaba hacia la salvación o la condena. El ciclo había despertado, y el tiempo mismo aguardaba su decisión. Las rutas del mapa seguían ardiendo en el aire, como venas de fuego que se extendían hacia horizontes desconocidos.
El símbolo central latía con un ritmo cada vez más intenso, y cada pulso parecía arrastrar al mundo entero hacia un destino inevitable. En las montañas, los guardianes despertados comenzaron a caminar. Sus pasos resonaban como truenos, y cada uno llevaba consigo fragmentos de fórmulas que completaban el legado prohibido. Eran sombras vivas, talladas en piedra y fuego, y su mirada estaba fija en la ciudad que había encendido el llamado. La ciudad, transformada en un escenario de presagios, se dividía entre la esperanza y el terror. Algunos habitantes levantaban altares improvisados, convencidos de que el último alquimista era un enviado de los antiguos. Otros huían, temerosos de que la alquimia prohibida trajera consigo la ruina. El nombre de Carlos comenzaba a circular en susurros, como si la historia se escribiera en tiempo real. El santuario, convertido en faro, proyectaba su luz más allá de las murallas. La esfera, firme en las manos del guardián, pulsaba como un corazón que no pertenecía a ningún ser vivo, sino al tiempo mismo. Cada latido era una promesa y una advertencia. El viaje estaba apenas comenzando, y el mundo entero pronto conocería la era del último alquimista. Las rutas del mapa ardían como cicatrices de fuego en el aire, extendiéndose hacia territorios que parecían más sueños que geografías. El símbolo central latía con un ritmo cada vez más profundo, como si marcara el compás de un destino inevitable. En las montañas, los guardianes despertados avanzaban con pasos que hacían temblar la tierra. Sus cuerpos, tallados en piedra y fuego, portaban fragmentos de fórmulas que completaban el legado prohibido. Cada uno era una pieza de un rompecabezas que solo el último alquimista podía descifrar. La ciudad se dividía entre la esperanza y el terror. Altares improvisados surgían en las plazas, mientras otros habitantes huían hacia los bosques, convencidos de que la alquimia traería ruina. El nombre del guardián se propagaba como un susurro, creciendo en fuerza hasta convertirse en un rumor que atravesaba fronteras. El santuario, convertido en faro, proyectaba su luz más allá de las murallas. La esfera, firme en las manos del guardián, pulsaba como un corazón que no pertenecía a ningún ser vivo, sino al tiempo mismo. Cada latido era una promesa y una advertencia. El viaje estaba apenas comenzando, y el mundo entero pronto conocería la era del último alquimista. El ciclo había despertado, y las fuerzas ocultas del mundo comenzaban a moverse hacia él. Las rutas del mapa seguían ardiendo en el aire, como cicatrices vivas que se extendían hacia territorios olvidados. El símbolo central latía con un ritmo cada vez más profundo, y cada pulso parecía arrastrar al mundo entero hacia un destino inevitable. En las montañas, los guardianes despertados avanzaban con pasos que hacían temblar la tierra. Sus cuerpos, tallados en piedra y fuego, portaban fragmentos de fórmulas que completaban el legado prohibido. Cada uno era una pieza de un rompecabezas que solo el último alquimista podía descifrar. La ciudad se dividía entre la esperanza y el terror. Altares improvisados surgían en las plazas, mientras otros habitantes huían hacia los bosques, convencidos de que la alquimia traería ruina.
El nombre del guardián se propagaba como un susurro, creciendo en fuerza hasta convertirse en un rumor que atravesaba fronteras. El santuario, convertido en faro, proyectaba su luz más allá de las murallas. La esfera, firme en las manos del guardián, pulsaba como un corazón que no pertenecía a ningún ser vivo, sino al tiempo mismo. Cada latido era una promesa y una advertencia. El viaje estaba apenas comenzando y el mundo entero pronto conocería la era del último alquimista. El ciclo había despertado y las fuerzas ocultas del mundo comenzaban a moverse hacia él. Las rutas ardientes del mapa comenzaron a desvanecerse lentamente, como si se ocultaran en la memoria del tiempo. El símbolo central, sin embargo, permanecía firme, latiendo con un ritmo que marcaba el destino del guardián. Cada pulso era un llamado, y cada llamado despertaba fuerzas ocultas en rincones olvidados del mundo. En las montañas, los guardianes de piedra y fuego descendían hacia los valles, guiados por el eco de la esfera. Sus pasos hacían temblar la tierra y los ríos cambiaban de curso al sentir su presencia. Eran heraldos de un ciclo nuevo, piezas vivientes de un legado que exigía completarse. La ciudad se transformaba en un escenario de presagios. Altares improvisados surgían en las plazas, mientras las sombras de los encapuchados regresaban, más numerosas, decididas a reclamar lo que consideraban suyo. El aire estaba cargado de tensión, y los habitantes comprendían que la batalla por el futuro había comenzado. El santuario, convertido en faro, proyectaba su luz más allá de las murallas. La esfera, firme en las manos del último alquimista, pulsaba como un corazón que no pertenecía a ningún ser vivo, sino al tiempo mismo. Cada latido era una advertencia. El viaje estaba apenas iniciándose y el mundo entero pronto conocería la era del último alquimista. El ciclo se expandía y las fuerzas ocultas del mundo se preparaban para converger en un único destino. La esfera seguía latiendo en las manos de Carlos, como un corazón que no pertenecía a ningún ser vivo. El resplandor dorado iluminaba su rostro cansado, marcado por la tensión de haber despertado un poder que llevaba siglos dormido. El santuario entero vibraba con su presencia y las fórmulas en los muros parecían observarlo, reconociéndolo como heredero legítimo. La ciudad, transformada por la alquimia prohibida, se dividía entre quienes lo veneraban y quienes lo temían. El nombre de Carlos ya no era un susurro. Se había convertido en un grito, en una señal de que la historia estaba cambiando. Los encapuchados, aunque expulsados, no habían desaparecido. Acechaban en las sombras, esperando el momento de reclamar lo que consideraban suyo. Carlos sabía que el verdadero desafío no estaba en el poder de la esfera, sino en la decisión de cómo usarlo. El miedo lo acompañaba, pero también la certeza de que no podía retroceder. Había dejado de ser aprendiz, ahora era guardián, último alquimista, y su destino estaba entrelazado con el futuro del mundo. El silencio del santuario se quebró con un murmullo invisible, como si las voces de los antiguos alquimistas lo rodearan. Carlos cerró los ojos y respiró hondo. El ciclo había comenzado y él estaba en el centro de su renacimiento.
Carlos permanecía en el centro del santuario, con la esfera palpitando en sus manos como si fuera un corazón vivo. El resplandor iluminaba su rostro y en sus ojos se mezclaban el cansancio y la determinación. Sabía que ya no podía volver atrás. El despertar de la alquimia había marcado un punto sin retorno. La ciudad, transformada por el poder prohibido, se agitaba como un organismo vivo. Las torres vibraban, las campanas resonaban solas y los habitantes se debatían entre venerarlo como salvador o temerlo como portador de la ruina. El nombre de Carlos se repetía en las calles, en los susurros de las plazas y en los rezos improvisados. En las montañas, los guardianes de piedra y fuego descendían lentamente, atraídos por la fuerza que emanaba del santuario. Cada paso suyo era un presagio, y Carlos comprendía que pronto tendría que enfrentarse a ellos, no como enemigo, sino como parte de un ciclo mayor. El silencio se quebró con un murmullo invisible. Las voces de los antiguos alquimistas lo rodeaban, recordándole que su destino no era dominar, sino decidir. Carlos cerró los ojos y respiró hondo. El ciclo había comenzado y él estaba en el centro de su renacimiento. La esfera seguía palpitando en las manos de Carlos, irradiando un fulgor que parecía atravesar las paredes del santuario y extenderse hacia la ciudad entera. El silencio se quebraba con un murmullo invisible, voces antiguas que lo rodeaban, recordándole que ya no era aprendiz, sino portador de un legado que podía alterar el curso del mundo. Los habitantes de Valdoria miraban al cielo teñido de rojo y oro, divididos entre la esperanza y el miedo. Algunos levantaban altares improvisados, convencidos de que Carlos era un enviado de los antiguos alquimistas. Otros se ocultaban, temerosos de que la alquimia prohibida trajera consigo la ruina. El nombre del guardián se propagaba como un rumor que atravesaba fronteras, creciendo en fuerza hasta convertirse en presagio. En las montañas, los guardianes de piedra y fuego descendían lentamente, atraídos por la energía que emanaba del santuario. Cada paso suyo era un anuncio de que el ciclo había comenzado, y Carlos comprendía que pronto tendría que enfrentarse a ellos, no como enemigo, sino como parte de una prueba mayor. El santuario vibraba como un corazón vivo, y la esfera proyectaba destellos que dibujaban símbolos desconocidos en el aire. Carlos respiró hondo, consciente de que su destino no era dominar, sino decidir. El viaje estaba apenas iniciándose, y el mundo entero pronto conocería la era del último alquimista. Carlos avanzaba entre el resplandor del santuario, con la esfera palpitando en sus manos como si fuera un corazón vivo. El aire estaba cargado de presagios y cada símbolo en los muros ardía con un fulgor que parecía reconocerlo como heredero legítimo. La ciudad de Valdoria se agitaba como un organismo vivo. Las campanas resonaban solas, los relojes marcaban horas imposibles, y los habitantes se debatían entre la fe y el miedo. Algunos lo veneraban como salvador, otros lo señalaban como portador de la ruina.
El nombre de Carlos se propagaba como un eco que atravesaba fronteras, creciendo hasta convertirse en presagio. En las montañas, los guardianes de piedra y fuego descendían lentamente, atraídos por la energía que emanaba del santuario. Sus pasos hacían temblar la tierra y su mirada estaba fija en el portador del legado. Carlos comprendía que pronto tendría que enfrentarse a ellos, no como enemigo, sino como parte de una prueba mayor. El silencio se quebró con un murmullo invisible. Las voces de los antiguos alquimistas lo rodeaban, recordándole que su destino no era dominar, sino decidir. Carlos respiró hondo, consciente de que el ciclo había comenzado y que él estaba en el centro de su renacimiento. El viaje estaba apenas iniciándose y el mundo entero pronto conocería la era del último alquimista. Carlos salió finalmente del santuario, con la esfera palpitando en sus manos y el eco de las voces antiguas aún resonando en su mente. El aire de Baldoria estaba distinto. La ciudad parecía respirar con él, como si cada piedra y cada torre reconocieran su nuevo papel en la historia. Las calles estaban llenas de tensión. Algunos habitantes lo miraban con reverencia, inclinándose al paso del último alquimista. Otros lo observaban con miedo, convencidos de que su poder traería desgracia. El nombre de Carlos se había convertido en un símbolo, repetido en susurros y gritos, como si la ciudad entera se debatiera entre la fe y la condena. En las montañas, los guardianes de piedra y fuego seguían descendiendo, atraídos por la energía que emanaba de la esfera. Su llegada era inevitable, y Carlos sabía que el primer encuentro marcaría el rumbo de su viaje. No sería una batalla común, era una prueba, un diálogo entre fuerzas que habían dormido durante siglos y el hombre que ahora portaba el legado. El cielo se tiñó de rojo y oro y las campanas resonaron solas una vez más. Carlos respiró hondo, consciente de que cada paso lo alejaba de la vida que había conocido y lo acercaba a un destino que trascendía generaciones. El ciclo estaba abierto y él caminaba en el centro de su renacimiento. El viaje del último alquimista había comenzado. Carlos avanzaba por las calles de Baldoria, con la esfera palpitando en sus manos y el eco de las voces antiguas aún resonando en su mente. La ciudad lo observaba como si fuera un extraño y un salvador al mismo tiempo. Los altares improvisados ardían con velas, mientras las sombras de los encapuchados se multiplicaban en los callejones, esperando el momento de atacar. El cielo se teñía de rojo y oro, y cada campana que resonaba parecía anunciar un presagio. Los habitantes murmuraban su nombre, algunos con devoción, otros con miedo. Carlos sentía el peso de esa dualidad. Era guardián, pero también amenaza. El poder que sostenía podía reconstruir o destruir, y esa elección lo perseguía en cada paso. En la distancia, los guardianes de piedra y fuego se acercaban lentamente. Sus cuerpos titánicos brillaban con símbolos ardientes y su mirada estaba fija en él. No eran simples enemigos, eran pruebas vivientes, fragmentos del legado que exigían ser reconocidos. Carlos respiró hondo,
sabía que el encuentro era inevitable. El ciclo había comenzado y él estaba en el centro de su renacimiento. El último alquimista estaba listo para enfrentar lo que venía. El santuario vibraba como un corazón vivo, y la esfera en manos del guardián irradiaba destellos que se extendían por toda Valdoria. Las fórmulas en los muros se reacomodaban solas, como si quisieran revelar secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. La ciudad, envuelta en un aire de presagio, se dividía entre quienes levantaban altares improvisados y quienes huían hacia los bosques. El nombre del último alquimista se propagaba como un eco que atravesaba fronteras, creciendo hasta convertirse en símbolo de esperanza y temor. Desde las montañas, los guardianes de piedra y fuego descendían con pasos que hacían temblar la tierra. Sus cuerpos titánicos brillaban con símbolos ardientes y su mirada estaba fija en el portador del legado. No eran simples enemigos, eran pruebas vivientes, fragmentos de un ciclo que exigía completarse. El cielo se teñía de rojo y oro, y las campanas resonaban solas una vez más. El ciclo había comenzado, y el mundo entero pronto conocería la era del último alquimista. El cielo se oscurecía con tonos rojos y dorados, como si el firmamento mismo anunciara un cambio inevitable. La esfera en manos del último alquimista latía con fuerza, irradiando destellos que se extendían por las murallas y alcanzaban incluso las montañas lejanas. Las calles se llenaban de tensión. Algunos habitantes levantaban altares improvisados, convencidos de que estaban presenciando el nacimiento de una nueva era. Otros se ocultaban, temerosos de que la alquimia prohibida trajera consigo la ruina. El nombre de Carlos se propagaba como un eco, creciendo hasta convertirse en símbolo de esperanza y temor. En la distancia, los guardianes de piedra y fuego descendían lentamente. Sus cuerpos titánicos brillaban con símbolos ardientes, y cada paso hacía temblar la tierra. No eran simples enemigos, eran pruebas vivientes, fragmentos de un ciclo que exigía completarse. El silencio se quebró con un murmullo invisible. Las voces de los antiguos alquimistas rodeaban al guardián, recordándole que su destino no era dominar, sino decidir. Carlos respiró hondo, consciente de que el viaje apenas comenzaba y que el mundo entero pronto conocería la era del último alquimista. La esfera ardía con un fulgor cada vez más intenso, proyectando destellos que iluminaban las murallas y hacían vibrar el suelo bajo los pies del guardián. El aire estaba cargado de presagios. Cada latido del artefacto parecía convocar fuerzas invisibles que se acercaban desde todos los rincones. Las sombras de los encapuchados se multiplicaban en los callejones, aguardando el momento de atacar. No habían desistido. Su ambición por el legado prohibido los mantenía unidos, como un enjambre silencioso que acechaba en la penumbra. En la distancia, los guardianes de piedra y fuego avanzaban con pasos que retumbaban como truenos.
Sus cuerpos titánicos brillaban con símbolos ardientes y su mirada estaba fija en el portador de la esfera. No eran simples adversarios, eran pruebas vivientes, fragmentos de un ciclo que exigía completarse. El silencio se quebró con un murmullo invisible. Las voces de los antiguos alquimistas rodeaban al guardián, recordándole que su destino no era dominar, sino decidir. El ciclo había despertado y el mundo entero pronto conocería la era del último alquimista. La esfera ardía con un fulgor cada vez más intenso, y su pulso se extendía como ondas invisibles que hacían vibrar el suelo. Las fórmulas en los muros del santuario se reorganizaban solas, revelando símbolos que nunca antes habían sido vistos por ojos humanos. Era como si el conocimiento prohibido estuviera despertando, reclamando su lugar en el mundo. Las sombras de los encapuchados se multiplicaban en la penumbra, acechando desde los callejones. No habían desistido. Su ambición por el legado los mantenía unidos, como un enjambre silencioso que aguardaba el momento de atacar. En la distancia, los guardianes de piedra y fuego avanzaban con pasos que retumbaban como truenos. Sus cuerpos titánicos brillaban con símbolos ardientes y cada mirada estaba fija en el portador de la esfera. No eran simples adversarios, eran pruebas vivientes, fragmentos de un ciclo que exigía completarse. Carlos, con el peso del mundo en sus manos, comprendía que el verdadero desafío no estaba en la fuerza de sus enemigos, sino en la decisión de cómo usar el poder que había despertado. El ciclo había comenzado y él estaba en el centro de su renacimiento. El resplandor dorado inundaba el santuario, dibujando símbolos en el aire que parecían cobrar vida propia. Las fórmulas antiguas se reorganizaban solas, revelando fragmentos de un conocimiento que había permanecido oculto durante siglos. Las sombras de los encapuchados se movían con sigilo entre los callejones, aguardando el momento de reclamar lo que consideraban suyo. Su presencia era como un veneno silencioso que contaminaba la calma, recordando que la amenaza seguía latente. En las montañas, los guardianes de piedra y fuego descendían con pasos que hacían temblar la tierra. Sus cuerpos titánicos brillaban con símbolos ardientes y cada mirada estaba fija en Carlos, portador del legado. No eran simples adversarios, eran pruebas vivientes, fragmentos de un ciclo que exigía completarse. El aire se cargaba de presagios y las voces de los antiguos alquimistas rodeaban al guardián, recordándole que su destino no era dominar, sino decidir. Carlos respiró hondo, consciente de que el viaje apenas comenzaba y que el mundo entero pronto conocería la era del último alquimista. Oscuridad y brillo. El murmullo de los antiguos alquimistas se convirtió en un coro que envolvía todo. Las fórmulas brillaban en el aire. Los guardianes de piedra y fuego se detuvieron frente al portador del legado, y las sombras de los encapuchados se deshicieron como humo al contacto con la luz. Carlos levantó la esfera
y en ese instante comprendió que no se trataba de poder, sino de equilibrio. El arte prohibido no era una condena, sino una llave. Podía abrir caminos de destrucción o de renacimiento. Con un gesto firme, la energía se expandió como un amanecer, borrando el miedo y revelando la verdad. Los guardianes inclinaron sus cabezas, reconociendo al último alquimista como digno. Las voces antiguas se apagaron lentamente, dejando un silencio puro, como si el mundo respirara aliviado. La ciudad, y más allá de ella, toda la tierra, se llenó de calma. Carlos cerró los ojos y dejó que la esfera se fundiera con su propio ser. Ya no era aprendiz, ni fugitivo, ni portador de ruina. Era guardián del ciclo, puente entre lo que fue y lo que vendría. Así terminó la era del secreto y comenzó la era del último alquimista. En mi opinión, yo creo que la trama refleja muy bien el dilema eterno entre poder y responsabilidad. Me gustó mucho cómo Carlos pasó de ser aprendiz a guardián, porque pienso que su evolución fue coherente y necesaria para darle peso al desenlace. También presiento que los encapuchados fueron un recurso interesante, aunque no me convenció del todo su motivación. Me pareció demasiado vaga y desaprobé el hecho de que actuaran solo desde la ambición, sin mostrar un trasfondo más profundo. No estuve de acuerdo con la manera en que algunos habitantes reaccionaron con miedo extremo, porque creo que la historia habría ganado más fuerza si se mostrara un equilibrio entre fe y duda. Sin embargo, apoyaría claramente a los guardianes de piedra y fuego como pruebas vivientes, ya que me pareció un acierto narrativo que no fueran simples enemigos, sino símbolos de un ciclo mayor. En definitiva, pienso que el corazón del relato está en Carlos y en su decisión de usar la esfera para el equilibrio. Me gustó esa resolución porque transmite que el verdadero poder no está en dominar, sino en elegir con sabiduría. Globo negro, chispas de estrellas. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.